¿Cómo llevan el primer periodo? Ya estamos casi que terminan. Hola, profe. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan ustedes Sí, a sí, te mí? escuchamos bien. Ah, porque les estaba preguntando cómo van llevando el primer periodo que ya se les cierra, que no les falta mucho. Eh, no, Medio igual de ha loco. sido, digamos, ha sido medio raro en el aspecto de los cortes de agua y las faltas y todo eso. Eh, yo creo que teníamos más clases cuando era virtual que ahora presencial. Sí, la verdad, ¿no? Y terminó siendo más efectivo también. Y no, sí, 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 es increíble, pero sí es así. Porque ahora entre que no sabemos, tenemos que esperar hasta último momento. Salimos ayer, no sé si estaban ustedes, pero uno sale y ya cuando llega a la casa se hace difícil la conexión. Si es que algún docente, ¿no? Quiere conectar. No, y de hecho, por ejemplo, ayer a las 8 había un parcial de algunos compañeros que iban solo para rendir ese parcial y se cortó por el agua. O sea, hubo gente que llegó hasta ahí y se tuvo que volver. Claro, sí, sí, es bastante. Por eso les preguntaba cómo están, si están cansados, si todavía Hola, profe. Sí, si todavía cansado. están con energía. Florencia, me decías que Sí, estabas cansada. bas- Sí, sí, cansada. Bastante porque todo junto ahora, último, entonces es hay bastantes cosas para hacer y para estudiar. Y los que sí, trabajamos y todo, llega un momento que ya creo que cuando vengan las vacaciones vamos a retomar con más energía para sí, seguir. seguramente. Sí, seguramente. Es más, tienen casi 3 semanas de receso. Si bien son dos los formales, la semana siguiente suele ser de consultas, porque tenemos una semana de que volvemos los docentes para las consultas y la otra semana es de mesas de exámenes, que desconozco si van a estar superpuestos los horarios con las actividades, porque ando atrás de esa información. Pero Ah, bueno, claro. hagan el esfuerzo. Sé que no es fácil, traten de que traten, porque aparte de las cuestiones personales, ¿no? La inflación también afecta bastante. No, traten de aguantar y bueno, cuando estén medio desbordados, tómense un día. Yo siempre les dije eso, tómense como un descanso sin esperar las vacaciones, porque a veces es preferible cortar un poco en el medio Claro. que llegar con todo el estrés hacia el final, que los que tienen que rendir o tienen que ir exponiendo, a veces es contraproducente. Está bien. Pero Sí. bueno, por eso yo intento de este tipo de cuestiones, siempre más la virtualidad, intenté de que fuera algo no tan excesivo con todo el tiempo como es el aula, porque el aula, yo se los dije de entrada, el aula uno tiene un espacio físico, vamos todos, tenemos un horario, sabemos a la hora que entramos, sabemos a la hora que salimos, sabemos la materia que tenemos. Es parte de una organización totalmente distinta al tema conectividad. Conectividad, yo no sé si todos tienen internet, si todos tienen un aparato para poder comunicarse, si tienen acceso a la plataforma, si usan datos. Entonces siempre me pareció que era inoportuno darle el mismo tiempo de aula que el de estar sentados acá de manera online. Y además, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? Yo, por ejemplo, tenía una actividad preparada para trabajar en pizarrón. Primero, ver cómo van con las actividades que hace bastantes semanas que estamos, que no nos vemos. Eh, y bueno, nada, les permitió con las actividades que yo tenía para que lo usaran ese tiempo para recuperar. El tema es que si yo tuviera que trabajar verdaderamente sobre lo que se exige, que son las horas cátedra en conexión, y la verdad que estarían mucho más cansados. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo porque no podemos. A mí, en mi caso, por ejemplo, tampoco, no coincido en el tema. Imagínense, eran las 2:30 de la tarde hoy cuando empecé a preguntar por el tema del agua. Porque si bien tenemos que esperar a que el director llegue a la institución, hay docentes del CERED que trabajan en el colegio secundario. Entonces están en conocimiento del tema del suministro de agua.
deberían las vías ser un poco más rápidas. Bueno, sobre las 3:30 me avisaron de que nada, que se suspendían las actividades. Casi en conjunto recibimos un mail de cómo debemos continuar con la jornada. Y nada, o sea, uno tiene que dedicarle otro tiempo a armar una actividad o a pensar cómo hacerlo de otra manera. Y eso, no sé si se los dije a ustedes, pero sí en el cuerpo del mail aclaré que nuestros tiempos, todos, los de ustedes también, porque ustedes tienen que organizarse de otro modo, los que tienen familia por ahí, lo digo yo desde lo personal, ¿no? Mi hija está bastante entrenada, pero si tuviera mi hija chiquita y está como haciéndome ruido, o sea, tirándome cosas, jugando con los gatos, y eso también tiene que ver con poder hacer que esto sea efectivo. Así que bueno, traten de, nada, de usarlo. Tenemos un fin de semana casi vacacional. Aprovechen a descansar 1 o 2 días. Y bueno, si tienen que estudiar o preparar cosas, usen los últimos 2 días. Calculo que algunos deben estar también apestados, como yo. Yo todavía me estoy recuperando, me cuesta bastante. Nunca me había agarrado algo tan fuerte. Sí, yo estoy igual. Sí, somos varios. Sé que hay varias personas que están con algo dando vueltas. Incluso me había costado porque tenía dolor de cabeza y me levanté con muy pocas ganas. Pero bueno, se ve que son minis recaídas, que uno sale, capaz que está en contacto con personas que incuban algo, uno no lo sabe, el COVID sigue dando vueltas, bueno. El clima, vieron que el clima está rarísimo. Hay días que estuvieron re buenos, el fin de semana pasado. Sí, de calor. Estuvo re bueno el fin de semana pasado y ahora nos vienen las temperaturas otra vez muy bajas. El uso de la calefacción, cuidado con la calefacción. A los que les gusta usar así a todo volumen, traten de que los ambientes estén húmedos. Si no tienen humidificador, usen la latita con agua arriba del calefactor, que eso permite que el ambiente sea húmedo, porque los ambientes secos y la presencia de monóxido de carbono también nos hace mal. Ténganlo en cuenta, a eso también. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible de llegar. A nosotros nos quedarían creo que dos o 3 clases, si no me equivoco. Pero bueno, yo estoy conforme y satisfecha primero por la asistencia. Ahora después voy a pasar en limpio quienes anoté, porque a medida que me iba entrando el chat, iba anotando. Por un lado eso, la asistencia estoy muy conforme, y por otro lado, bueno, tengo las actividades al día, la participación. Eso es más que suficiente para mí para poder poner una calificación a la fecha. No sé a quiénes le faltan lo del informe, porque Mara me entregó ayer algunos. A mí me falta entregar el de las abejas, profe. Ok, bueno, sí, el tema de hay una alumna que me lo mandó por mail. Si quieren pueden enviarlo por mail, y si no lo dejan para el jueves. Y si no lo dejan para algún día que voy. Acuérdense que yo normalmente estoy lunes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días menos los martes. El lunes no, porque es feriado. Claro. Yo te di una fecha para entregar a término. Esto también lo vuelvo a aclarar. Y recuerden de ir y leer el plan, porque en el plan que yo les paso están todas las formas en que yo trabajo. Entonces, cuando yo pongo una fecha para entregar a término, y el tema viene por parte de ustedes, si no tienen un justificativo, no es que desapruebe el trabajo, pero siempre anoto las fechas de entrega, porque la nota de quien entrega a término es distinta del que no. Si alguien tiene un justificativo por un tema de salud, sea propia o sea un familiar o laboral o algo que es o un accidente, o se pinchó la rueda, o el agua, lo que sea. Porque hay gente que, qué sé yo, no tiene agua y tiene que salir de su casa bañada y no va a ir, y está perfecto, es totalmente entendible. Entonces esas cosas, sí, les quería cerrar esto para que tengan en cuenta lo siguiente. Todas estas cosas que interfieren, lo mismo que mi falta, yo falté el jueves anterior por enfermedad. Y agradezco a quienes el lunes fueron y entregaron, a pesar de que no tenían clases, porque creo que fue así. Que fueron y me mandaron los informes. Agradezco un montón, porque eso es súper valorable. De todas maneras, cuando es mi culpa, digamos, o mi responsabilidad, ustedes tienen la chance o de entregar cuando puedan, que me puedan ver, o a la clase siguiente.
Eso sépanlo, porque si yo el jueves no fui, que era la fecha para entregar, y falto, lo que corresponde dentro de lo formal es que ustedes me entreguen cuando nos vemos. Ustedes no tienen la obligación por una irregularidad mía de ir hasta el CERET a entregarlo. ¿Se entiende esto? Esto para que les quede claro de que soy exigente con el tema de la fecha, pero también soy coherente. ¿Sí? Ahora sí, vayan anotando eso que les digo. No sé quién me iba a decir algo. Yo le quería consultar respecto a esto que está hablando ahora. El informe de las abejas, entonces, no lo entregué porque no la pude ver a usted, porque el lunes que se lo iba a llevar, usted no fue a las otras materias, ¿no? Nosotros no teníamos el lunes. Y el jueves lo llevamos y tampoco hubo. Así que sería, hoy hubiese sido la fecha de entrega. Por eso digo que cuando tiene que ver conmigo, ustedes tienen que considerar la próxima fecha. Si ustedes me lo quieren entregar antes, por ejemplo, que fueron el lunes o fueron el miércoles, van el martes y se lo entregan a Mara, es bienvenido. O sea, a mí me sirve para adelantar correcciones. Pero si no, lo que corresponde es que ustedes me lo entreguen automáticamente después. Es como un parcial. No sé de qué materia tenían una evaluación, pero bueno, si no la tienen en ese momento, automáticamente se toma la clase siguiente. Está bien. O sea, así debería ser. No, ¿Se le quería entiende avisar esto? porque pensé que lo había tomado como que no lo habíamos hecho. No, para nada. Yo ya ese jueves yo estuve súper enferma y no me puse. Ese jueves, ese viernes estuve todo el fin de semana en cama. No hice, pero absolutamente nada. O sea, no podía ni salir a revisar si alguien estaba o no estaba. Aparte, con licencias por enfermedad, no nos corresponde a ninguna de las partes ponernos al día, porque para eso es una licencia por enfermedad. Y en el caso de ustedes también debería ser contemplado igual. Si alguien me dice, no, estuve una semana enfermo o 2 días enfermo, y está de más exigir que la próxima clase me traiga el informe. ¿Sí? Sí, sugiero siempre que las cosas las vayan haciendo anticipadamente porque si ocurre un problema, uno ya lo puede salvar. Le da tiempo a salvarlo, no sé, se lo manda un compañero o lo deja en la institución, pero siempre ocurre cuando dejamos a último momento algo y nos cuesta más retomar, ¿sí? De todas maneras, con este tema del agua, que un día tenemos, que un día no tenemos, que un día salimos antes, yo también estoy bastante agotada. Por suerte tengo mi plan B siempre a mano de cómo trabajo. Y la realidad es que, nada, o sea, agota en el sentido de que uno como que se cansa, es parte del cansancio que se manifiesta físicamente, ya uno pierde las ganas, la motivación no es la misma. Yo me olvido de tantos días que por ahí no nos vemos, me olvido de cómo vamos, cuáles son los temas, y eso por ahí es lo que me preocupa, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras, superé bastante con el tiempo el tema de la culpa y sé que no es responsabilidad nuestra que estemos como estamos. Tampoco es de la institución, porque esto es un agravante importante. Nada, hay solución para el tema, pero bueno, claramente hay intereses para algunos grupos y desintereses para otros. Y bueno, y la parte educativa pública lleva una de las cuestiones peores, ¿no? Porque tranquilamente si estuviéramos en una institución privada se podría invertir en un sistema de tanques y de recuperación de agua tranquilamente. Entonces, por más que la empresa que gestiona, administra el tema del suministro del agua, no dependeríamos exclusivamente de esta empresa. Pero O bueno. simplemente habilitar nuevamente las clases virtuales, que eso es algo que nosotros hemos pedido en algún momento por alguna materia y nos negaron eso. Si pudiéramos tener como alternativa volver a la parte virtual, sería mucho más fácil también. No hablaríamos tanto de invertir tanques y demás. En realidad, lo que pasa es que el Ministerio exigió el tema de volver a la presencialidad absoluta porque había siempre es más fácil hacer una sola cosa porque como que no se puede quedar bien con todo el mundo. Por una de las razones por la que se vuelve a la presencialidad completa es porque hay docentes que se presentaban como grupo de riesgo y dificultaban el trabajo. El año pasado lo que nos sucedía, no sé si les tocó a ustedes, pero sucedía lo siguiente.
Yo, por ejemplo, tenía clases de 8 a 10 de la noche, ¿no? Pero el profesor que estaba de 6 a 8 tenía un certificado por ser grupo de riesgo. Entonces los alumnos estaban hasta las 8 de la noche en su casa de manera virtual y cuando yo llegaba tenía o a la mitad o no iban o los tenías que esperar porque no había una coherencia. Por eso es que se vuelve a la presencialidad absoluta. Después que la eficacia y la eficiencia no es la misma, era difícil controlar quiénes trabajan y quiénes no, quiénes cumplen a tiempo y quiénes no. Y después otra realidad que el tema del agua va dependiendo, fíjense que se manejan sobre la marcha, o sea, no hay, la institución en realidad toma la decisión de la suspensión en base a si hay agua, no si hay corte. No sé si se dieron cuenta de eso, pero en Sí, profe, general, sí. ayer había un profesor que cuando yo llegué justo estaban ahí reunidos y decían que podrían tomar otra medida, que no esperar a que se quede sin una gota, sino que alguien se pueda fijar en el tanque, no sé a dónde estará el tanque, pero capaz que tienen acceso, decía el profesor, y que miren a ver cómo estaba el tanque, porque no puede ser que habían profesores también que venían, llegaron 8 menos 5 y se tenían que ir. Sí, la Entonces semana ellos estaban pasada, debatiendo. el viernes pasado también ocurrió en un grupo, en una de las carreras, uno de los profesores mandó que llegó y estaba puesto el cartel de que no había clases por falta de agua. Pero bueno, sí, la verdad es que es bastante engorroso y bueno, recién ahora incluso se están como proponiendo cosas para que uno tenga el famoso plan B. Yo soy de la idea que cuando estas cosas ocurren, bueno, sí hay que respetar el tema de la distancia, ¿no? De que cuando uno está yendo al lugar, entrarse en el momento, y eso lo tienen que resolver. Tiene que haber una manera de resolución. Por otro lado, cuando se suspenden ya tiene que estar armada lo que es lo que vamos a hacer. La verdad, yo no soy de la idea que cuando se corta una clase como ayer, yo por ejemplo tenía clases con gestión ambiental. Y no me conecté, directamente les dije, chicos, entre que llegamos y todo, tengo creo que 4 alumnos. Una no podía porque no tenía internet y el otro alumno estaba engripado, creo, en cama. No conecté, les dije, voy a armar una actividad para el tema de hoy, porque encima también era para trabajarlo en aula, porque hay cosas que tienen que ver con la aplicación. Y nada, y lo cancelé directamente. Llegué a mi casa casi a las 9:30 de la noche, o sea, casi cuando uno tiene que cerrar. Entonces es un poco también, hay ciertas desprolijidades. Pero bueno, para mí la realidad es que habría que encontrar una solución en base al problema que tenemos en la ciudad. Y se terminaría el asunto. Pero bueno, bien, con gestión ambiental, no me quiero ir mucho del tema, que tenemos que hablar con otra cosa con ustedes. Con gestión ambiental habíamos empezado hace 2 semanas con la investigación de implementar un sistema de recuperación. Dentro del proyecto estaría, sí, tratar de conseguir que se agreguen tanques de agua, entonces que pueda cubrir que hayan tanques tipo emergencia, que haya un tanque que sea el que recircule continuamente y después que hayan tanques para agua, para cuando tenemos estos cortes imprevistos. Por ejemplo, que haya agua en reserva o en almacenamiento para que de 8 a 9:30 se pueda continuar con la actividad normal. Y si al otro día, supongamos que mañana hay clases y hay corte de agua y realmente no hay suministro continuo, bueno, se suspendería completamente. Pero bueno, nos quedó truncado porque también hace como 2 semanas que no los veo. Y la idea también era presentar el proyecto a algunos de los profes que sean ingenieros para que pensemos el diseño del sistema. Porque otra cosa que se puede hacer es implementar un sistema de recuperación para que al menos haya agua continuamente para todo lo que es la descarga de las mochilas. Y con respecto al suministro de agua potable, bueno, cada uno a esta altura ya debería tener su botella de agua personal. Y bueno, y por otro lado lo que es lavado y demás, yo considero que para casos extremos, tener toallas húmedas como la de los bebés. Ya después del COVID, para mí esas son las formas de solucionar, porque bueno, es un problemón que tenemos y es el recurso más importante. Bueno, al final nos terminamos afectados entre todos, nos enojamos entre todos, despotricamos.
y en sí la solución no está. O sea, no hay una solución, no hay propuesta tampoco, ¿no? Pero bueno, eso les cuento. Voy a ver si llego a hacer algo. Sobre todo con gestión ambiental, porque ellos son los que se ocupan de lo que tiene que ver con las problemáticas. Y el recurso agua, ellos ven lo que son los recursos naturales más a fondo que ustedes, pero lo que hacen es enfocarse en lo que tiene que ver con la protección, ¿sí? Con el uso adecuado, con la recuperación. Así que estábamos con esa idea dando vueltas. Estábamos con esa idea. Pero bueno, nada, si no estamos trabajando en aula, a veces también es bastante difícil. Pero bueno, nos queda menos tiempo. Después vamos a descansar de todas estas cosas en vacaciones. Porque además, vieron que con el tema, no sé, yo lo que escuché que este fin de semana iba a ser también una larga jornada de corte de agua. Nada, y es probable que esto continúe en más de una oportunidad porque no sabemos bien si hay un problema en la infraestructura, si las empresas que se tienen que dedicar a la gestión de los arreglos y el mantenimiento están estafando al municipio. No hay mucha información verdadera. Entonces, si seguimos con este problema y no solamente no nos resuelven, pues fíjense, yo por mi parte sigo pagando la factura como si nada. Nadie me mandó ningún subsidio ni me descontó nada por el daño y perjuicio. Seguramente a ustedes les pasa igual. Entonces, más que pensar, como le decía a los chicos la otra vez de calidad, más que pensar en seguir reclamándole a un ente que no va a resolver, porque las industrias, por ejemplo, siguen trabajando de manera común. Ninguna industria para cuando no hay agua. Entonces, es raro que la ciudadanía esté desabastecida de agua y las industrias funcionan normalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y pensar desde nuestro lugar individual. O sea, como que dejar de depender de una sola situación. Y después, bueno, ver si se pueden plantear el tema de las clases virtuales, pero ya les digo, el tema de la virtualidad tenía que ver con esto, hay falta de supervisión, no hay una verdadera supervisión. O sea, hay docentes que no conectan, hay docentes que se pasan por enfermos, hay docentes que pasan como situación de riesgo, y al no haber control y somos tantos, entonces la única manera de hacer eficiente el intercambio de la manera presencial. Así nos pueden controlar a qué hora llegamos, a qué hora nos vamos, si estamos adentro del aula, si estamos afuera fumando. Tiene que ver con eso. Se puede seguir el libro de temas. A nosotros nos corresponde todas las clases llenar un libro de temas con cada clase que tenemos. Si bien no nos están supervisando, porque la realidad es que no nos supervisan, pero ahí quedan los registros. Ese es el tema. Y tampoco a nadie se le ocurrió un método de auditoría para seguir, ¿no?, el trabajo nuestro. Porque tampoco, a nadie le conviene, en realidad. A nadie le conviene decir, tengo esta propuesta para hacer clases virtuales y que sean eficientes. Los coordinadores están bastante ausentes. Justamente hoy un mail que mandé con el tema de cómo iba a trabajar en virtualidad, también es como que les golpeé la puerta a los coordinadores porque nosotros tenemos anual, no vamos a tener grandes inconvenientes, pero el primer año que yo tomé en gestión administrativa se había hecho un avance académico, el coordinador solicitó un informe de avance académico de los alumnos. Y en ese momento incluso pidió información sobre quiénes estaban conectados y quiénes no. Bueno, nada, no se hizo más. Entonces me parece que también se tiene que, si bien ustedes no es exigente como la secundaria o la primaria, pero sí deberíamos tener registros del trabajo de ustedes, porque es una cuestión de devolución y de respeto. Bueno, eso no se hace, yo desconocía hasta cuándo está el cuatrimestre. No sé si termina el 8 de julio o terminaba el 29 de julio. Ahí vi el calendario porque no estaba, hasta hace 15 días atrás el calendario académico no estaba. Entonces quiero saber si, por ejemplo, el primer cuatrimestre se va a superponer con las fechas de exámenes. Bueno, esas cosas son
cuestiones que tienen que manejar los coordinadores, organizar reuniones y va a hablar de estas cosas, ¿no? Si hay alumnos que tengan alguna dificultad, por ejemplo, hay algunos que tienen X cuestiones personales y bueno, es lógico que entre todos tendremos que manejar estrategias para favorecer. Pero bueno, no están. Yo desde el tercer año creo que estoy, sí, sería el tercer año, hace 2 años que estoy en gestión administrativa. Y la verdad que no hay comunicación. No hay comunicación, no se contestan los correos, no hay una consigna para trabajo, no he estado en ninguna reunión hasta ahora. También lo reclamé hoy, porque también es medio difícil cuando uno les tiene que dar información a ustedes. Entonces digo, nosotros por ahí no es preocupante porque nuestra materia es anual. O sea, lo que no lleguemos a hacer ahora lo salvamos el cuatrimestre siguiente o el periodo siguiente. Pero bueno, debería de haber una... Imagínense que yo les exija cosas que no están dentro de lo coherente. Les digo, mañana les tomo parcial. La semana que viene les tomo un parcial. No repaso, no aclaro lo que voy a tomar, no tenemos contacto. Y eso tiene que ver con poder ustedes saber a quién o cómo recurrir para la resolución. Pero bueno, vamos andando, vamos viendo qué nos toca en estos días. Volvamos a lo nuestro. A ver, no tengo no tengo el machete que le había pasado a Victoria. Creo que le había dicho que hoy lo que íbamos a hacer es ver, sobre todo, los informes queda lo siguiente. Los que yo ya tengo, los voy a ir corrigiendo. No los terminé de corregir porque hoy estuve con mucho dolor de cabeza, pero lo voy a hacer este fin de semana. Me voy a poner entre el domingo y el lunes, me voy a poner al día con todo. Quienes les faltan el informe, me lo pueden entregar el jueves que viene. Si me quedan poquitos, calculo que el próximo sábado podría estar corrigiendo y ya la próxima vez que nos veamos ya estaría todo al día. Después teníamos, yo por lo que estuve revisando la otra vez, más o menos habían 3 actividades prácticas, ¿puede ser? Corríjanme si me equivoco, ¿eh? Íbamos a arrancar en una de las clases las pautas para el tema de la producción del pan. Sí, pero les habilité esa actividad ¿o no? A ver, recuérdenme que no me acuerdo. Sí, estaba el trabajo. Ok, bien. Lo que en el caso del grupo en el cual estoy, teníamos dudas si había que elaborar el pan y llevar, aparte, de si había que exponer el trabajo con el producto físico, digamos. Creo que les dije en algún momento que que daba elección de ustedes eso. Eso es elección de ustedes, no lo definía. Si sí deberían hacerlo, sí lo deberían hacer, en serio, ustedes. Y si quieren llevarlo, lo pueden llevar. Si vamos a seguir teniendo cortes de actividades, métanlo al freezer, entonces cuando nos encontremos lo llevan. Perdiste el jueves, una compañera llevó y lo repartió ahí. Y bueno, me imagino que le habrán sacado fotos. Y seguramente que ella, su producción, sí. Sí, porque subió una foto al grupo de WhatsApp, así que la vimos. Se veía muy bien. Bien. Bueno, si están las fotos lo podemos ver, pero no era parte, digamos, no era parte de la actividad, eso quedaba a criterio de ustedes. Alguien me lo preguntó en las primeras clases, hace bastante me acuerdo, y les dije que quedaba, que ustedes debían elegirlo. Pues estoy tratando de entrar a mi plataforma, no sé qué pasó con mi contraseña acá. Profesora, ¿y este trabajo, Sí. esta actividad del PAN, todas las consignas las terminamos para el jueves que viene? Porque dice Sí. entrega posible 16 y 23 de junio. Hoy es 16. Ah, bien, está bien. Sí, estamos bien. La idea de hoy era si tenían dudas, si les resultó difícil, si quedó algún punto, si no lo hicieron y tenemos que arrancar de solo explicar cada punto. Yo no arranqué directamente porque justo la clase que
que habían hablado del trabajo de hacerlo del pan. Yo esa clase falté, y como charlando con los chicos, digamos, en clase fuimos viendo, yo sabía que estaba ese trabajo, pero como se iba a dar unas pautas, o es lo que yo había entendido, de trabajo en el aula, y al final no hubo clases, no arranqué todavía el trabajo del pan. Ok. Bueno, puedes arrancar entonces. Claro, sí. Yo Y estoy ahorita tratando, ya- ahora estoy tratando de abrir la plataforma para ver la actividad, que no sé qué pasó con mi contraseña. Algo pasó acá, pero no sé qué pasó. Profe, yo tengo Ay, una a ver, duda. no está. Sí, escucho. En el trabajo, en el punto 2, ¿a qué se refiere con desvíos posibles? Desvíos pueden suceder dos situaciones. Puede ser que dentro de la misma línea de producción tenga que pasar a otro lado para tener otro tratamiento, o en algunos casos también lo pueden ver como una pérdida, o como una, no una pérdida en sí, sino o una recuperación. Supónganse, puede ser, el desvío puede ser con el primer ejemplo que les doy. Supónganse que ustedes hacen dos tipos de pan. Primera opción, que es lo que les dije, cómo se puede tomar el desvío. Tendría que tener el trabajo práctico para darme cuenta de dónde venía el término No ese. tengo acá el trabajo. Yo no si veo quieren en el puedo punto compartir. 2 eso. Denme Creo un que puede segundo leer. que les explico esto para que no se me vaya la idea, porque no puedo ver la actividad porque no sé qué pasó con la plataforma. Me tira como que la contraseña es incorrecta. Lo tengo acá, si quiere lo puedo presentar para leer. Ah, bueno, dale, ¿Me ponelo. deja Pero presentar mientras, luego? a ver, ¿cómo hago para ponerte? Acá, ¿eh? Yo voy a probar. Vos lo podés hacer capaz desde ahí, porque es la primera vez que instalo el Meet desde el celular. Siempre lo usé en la compu, pero como la compu me anda tan lenta, A ver, es este me de acá. parece que sí. En todo caso, avísenme si lo están viendo. Sí, Sandra, se ve. ¿Se ve? Ah, bien, sí. Ok, ahí lo voy a ir leyendo. Avísenme si voy bajando. Sí, vas Bueno, bajando. ¿sabes? Yo no veo mucho de acá, pero si querés, Sandra, vos que lo ves mejor, Sí. fíjate el punto 2, dijo Pamela. Miramos el punto 2 y leemos el primer punto para ver de dónde viene esa pregunta, Las la consignas, escuchan todos. básicamente, entonces. Sí, Bien, el primer punto es buscar y elegir receta y elaborar pan casero, común, integral, sin gluten, dulce, etc. Entiendo que eso debe ser a gusto de cada uno. sí, Sí, Bien, el punto 2 es armar tabla con insumos necesarios, cantidad y costos. sí, El punto 3 es señalar etapas de elaboración con ayuda de diagrama de flujo. El punto 4 es pensar en la dirección del proceso y las decisiones importantes a tener en cuenta. ¿Qué es una decisión? ¿Cómo y por qué las tomamos? ¿Toman decisiones ustedes? ¿Cuándo? ¿Quién va a dirigir este proceso? ¿Por qué? ¿Qué personal debería tener? ¿Debe ser calificado? ¿En qué horario debe elaborarse? ¿Es importante el tema proveedor? ¿Cómo y a quién se va a vender? Pensar en toda alternativa para que el proceso sea lo más eficiente posible. El punto 5 es capacidad. ¿Qué inconvenientes se pueden dar para que el resultado sea negativo, de pérdidas? Si tuviera que abastecer un comedor comunitario, un merendero y un restaurante, teniendo en cuenta 3 kilos para cada uno de los 2 primeros y 5 kilos para el segundo, ¿cómo organizarían el proceso? ¿Se puede poner en marcha la maquinaria a cualquier hora, en cualquier época del año? ¿Los insumos son siempre fácilmente accesibles? El punto 6. En caso de ver a gran escala, ¿cómo describirían el proceso? ¿Qué calificación le darían? Y por último, el punto 7 dice investigar qué indican las teorías de Taylor
Fayol y Gantt, y en un cuadro comparativo agregar aspectos que puedan servir para este proceso de panificación que llevaron a cabo. Eso sería Bien, todo. no encontré la palabra desvío cuando leíste. ¿Será que estaba asociado al concepto de pérdidas? Yo lo encontré, está en el cuadrito al lado. Tampoco lo A ver. encontraba. Ah, ahí lo vi, ahí lo vi, Claro, lo vi, porque lo vi. Sí. yo separé lo que es materias Entonces, primas y detallé, me fui detallando, pero me falta eso de desvíos posibles, que ok. no lo entendí. Dice elementos necesarios a tener en cuenta en cualquier proceso productivo, esa parte. Sí, bien, desvío posible tiene que ver con las pérdidas, en ese caso. Por eso les decía que pues, ustedes se pueden encontrar con dos situaciones. Viéndolo desde un diagrama, imagínense un diagrama. La primera opción, se los cuento así porque, bueno, pueden ocurrir dos situaciones. Dentro de un proceso, supónganse que ustedes hacen un pan con el que van a salir con 3 tipos de semillas. Entonces, un desvío va a ser que un pan va a ir una línea para poner, no sé, la semilla 1, el otro pan va a ir a la línea 2 por la semilla 2 y el tercero va a ir a una línea 3 por una semilla 3. Eso puede ser un desvío, pero dentro del proceso efectivo. Ahora, o en base al producto final, lo que yo les planteo hoy tiene que ver con pérdidas o con, por ejemplo, si el pan se les quemó, si hay un Claro, pan que salió quemado, abajo que en la creo... última hoja están los desvíos posibles. Ah, Ahí los ok, puse en pantalla para bien, que vean. ahí está, bien, gracias Sandra. Vieron que tienen que mirar todas las consignas, eso les decían en el secundario. Bien, ahí está, ejemplos, mala cocción, entrega fuera de término, la entrega que no coincide con la cantidad requerida. Por eso puse también que son sugerencias y pueden agregar otros, claro. Ahí está, lo estaba asociando a pérdidas, por eso tenía que ver de dónde venía el concepto. Tiene que ver con las pérdidas. O sea, ¿por qué una pérdida? No es que uno lo va a tirar a la basura, sino que el resultado que uno está buscando no es el que espera, o sea, al que llega no es el que esperaba. ¿Y por qué genera pérdidas? Porque hubo una inversión en mano de obra, en tiempo, en energía, en envase, en limpieza, en mantenimiento, etcétera. ¿Qué hacemos frente a eso? Si lo salvamos de algún... Hay productos que se pueden salvar, hay otros que no, hay otros que tener en cuenta. Las pérdidas en toda situación, incluso en la vida cotidiana ocurren y tienen que ser tomadas en cuenta. Puede haber fallo, imagínense si uno depende exclusivamente del agua, por eso les decía que una cosa que tenemos que dejar de hacer es depender de que un recurso se maneje de un solo modo. Porque administrativamente es importante para los tiempos, para la organización. Si imagínense ustedes tienen una elaboración de pan y dependen del agua potable. Nada, ya hubieran implementado un sistema donde no dependen del uso, del suministro del agua por parte de la cooperativa. Entonces es importante también pensar qué situaciones se pueden dar cuando ustedes elaboraron pan o lo que hayan hecho. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo ideal era pan común porque era el más fácil, llevaba pocos insumos? Si existen pérdidas o desvíos, son insignificantes. Es un tiempo bastante acotado, lo pueden hacer en cualquier lado. Después les di otras alternativas porque alguien me las pidió también. Alguien me dijo, ¿podemos hacer tal cosa? Hubo una vez que alguien me pidió hacer budín en lugar de pan y le dije que sí. Después cuando vio la cantidad de insumos que lleva, volvió a hacer el pan. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con si se quema, si creció mal. Una de las Nosotros cosas que hay que hacer... decíamos el sabor de la harina, que a veces cuando está mal estacionada, o sea, en los depósitos y demás, vienen con ese sabor a humedad. Ahí perdés la producción total. Eso tiene que ver con el proveedor. Por eso al principio. Si ustedes tienen una materia prima que no está cumpliendo con las características de calidad, entonces estamos teniendo problemas con el proveedor. Un costo de tiempo, o un costo de traslado, o llámese un costo de flete. Vieron que en Mercado Libre ahora uno tiene algo no le gusta como está y automáticamente va y lo devuelve. Y te devuelven el producto o te reintegran el dinero. Pero eso tiene que ver con el tiempo. Volvemos al ejemplo. Una cosa es pedirse, no sé, un par de zapatos, supónganse un par de botas que se compraron en marzo para usar en junio. Es una cosa. Otra cosa distinta es cuando uno tiene programado
una producción que tiene que ver con la facturación. Cada día perdido, cada día que no es eficiente al máximo, genera pérdidas. Y es también una especie de desvío. Porque todo el tiempo que invirtieron, por eso es importante, sí, la selección de proveedores. En el caso de los alimentos hay ciertos requerimientos exclusivos de seguridad. No es lo mismo tener una bolsa de arena que tener una bolsa de harina. La bolsa de arena uno la puede poner en cualquier lado, tendremos que tener ciertos cuidados por ahí con la humedad o que se mezcle con materiales que la pueden volver inservible, pero en el caso de una harina, si viene incluso con bolsa de papel, que tener cuidado que no se moje, que no esté en contacto con el piso, que no haya plagas que muerdan los envases y dejen sus desechos. Tiene que ver con las condiciones del depósito, donde están. En síntesis, cualquier proceso productivo debería tener estas condiciones, tanto del seguimiento de proveedores, que también siempre digo, si ustedes algún día van a tener un emprendimiento o seguir una administración en un lugar, tiene que haber más de un proveedor para el mismo producto. Porque en caso que nos falle, y esto lo aprendí muchísimo en el tema de la pandemia, ¿no recuerdan? Que cuando surgió la pandemia, una de las cosas que no llegaba era el transporte, entonces también estuvimos medio como acotados a los insumos básicos porque no se estaba trabajando. Y mucha gente entró como en desesperación porque es como que siempre dependió del mismo recurso. Por eso digo, hay que empezar a pensar en distintas alternativas. Siempre tener otro plan, por las dudas surge un dilema. También, pues, un desvío, que el proveedor no cumpla a tiempo con los requisitos, el cambio de precios, el no avisar. Porque el desvío se puede dar al final, también se puede dar al principio. Tenemos una producción de pan para tal día y nos tenía que llegar una cantidad de harina y resulta que llega a la mitad. Nos cortan el agua, nos cortan la luz, no sé, nos cortan el gas. Hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el tema de los desvíos y con el tema de las características que se pueden dar como negativas. Que se enferme una persona que está a cargo del proceso también, porque generalmente cuando hay una cantidad de personas es porque es la cantidad para esa productividad. Bueno, si falta una persona, el resto tendrá que trabajar más de lo que trabaja normalmente. Bueno, ¿está claro lo del desvío? Sí. Sí, profe. Profe, ¿cómo hacemos el diagrama de flujo? ¿Cómo hacen el diagrama de flujo? Primero van a tener que anotar etapa por etapa. ¿Qué hacen cuando van a elaborar pan? Desde el principio hasta el final. Generalmente la primera etapa tiene que ver con la recepción, que es la adquisición de la materia prima. A partir de ahí hacen el pesado de los insumos. Y después continúa todo lo que han hecho, ¿no? No me acuerdo de memoria. La recepción, el pesado, puede ser, depende de la receta que hayan seguido, pueden utilizar levadura, puede ser que hayan hecho un pan sin levadura o con levadura, no me acuerdo qué les di. No me acuerdo si les di los insumos. Suponiendo que usaron levadura, tienen dos tipos de levadura, la seca y la fresca. La seca se pone directamente con la harina y con el agua, y la fresca suele hacerse un fermento aparte. Entonces ahí tendríamos dos diagramas distintos. Después de pesar, en un caso tendremos el mezclado de los ingredientes y en el otro caso tendremos primero el fermento de la levadura fresca, que lleva un tiempo, y después se adicionaría a lo que es harina y agua. La sal, creo que no me acuerdo, la sal también va en el pan, a no ser que se hacen pan sin sal, no existe. Está dentro de los ingredientes. Bueno, sí. Porque también pueden haber hecho pan sin sal, porque si alguien me dice, no, voy a hacer pan sin sal porque en mi familia somos hipertensos, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienen una ventaja terrible porque la sal dentro de la panificación hay que ponerla alejada de la levadura, porque si no la inactiva. Sí. La levadura es un microorganismo y si ustedes usan la sal directamente, lo inactivan. Puede haber pan de masa madre igual. No sé si es levadura.
También, pero si usas pan de masa madre tenés que tener un diagrama anterior, porque Sí. la masa madre hay que llegar de alguna manera. Sí, de generar Exacto, tiene otro fermento. exacto. Sí, también puede ser. Bueno, y después, ¿qué otra etapa sería? Bueno, el mezclado, el amasado, la fermentación propia, no se llama fermentación, sería leudado. Sí ocurre una fermentación, pero sería leudado. Claro, pero la Después sería, fermentación, perdón, la fermentación no sería sí, en la primera parte cuando armamos el tema de la levadura. Ahí sería su fermento cuando empieza el proceso de poner la levadura fresca, que se arma la mezcla con la harina y demás, con un poquito para hacer el fermento, y el otro, una vez amasado teniendo la masa, digamos, en condiciones, ahí sería el leudado. ahí sería leudado, exactamente. Sí, sí, correcto, correcto. No, lo que les decía, sí, es correcto. Lo que ocurre es una fermentación, pero en sí la etapa no se la denomina como fermentación. Esto se los voy aclarando porque el proceso o la descomposición es fermentación. Para los procesos, por ejemplo, de sidra, cerveza, y no me acuerdo si el vino también, sí el proceso de descomposición de azúcares por medio de levaduras a alcohol y gas, sí se le llama fermentación. Entonces a veces lo van a encontrar, pero en el pan lo que se utiliza es leudado. Viene el amasado, viene el leudado, después el armado, depende, se hacen bollos, o si lo hacen entero. En algunos casos se pone el molde, que sería parte de la etapa, el armado y el colocación en el molde. Se haría un segundo leudado, normalmente se hace un segundo leudado, y por último sería la cocción. Y después el enfriamiento. Esas serían más o menos las etapas para el diagrama, que creo que preguntó Sandra. Siempre cuando tengas un diagrama, lo ideal es, primero, tener la descripción, que creo que se los pedí entre los primeros puntos, describir el proceso. Después lo que uno va haciendo es enumerar las etapas fundamentales, porque uno no dice, cocción, acá controlamos la temperatura, cocinamos a 180, eso es parte de la descripción del proceso. En sí la etapa que va dentro del diagrama sería simplemente cocción. Y lo otro después se usa, por eso quería también avanzar, la idea era que hagamos un diagrama, repasemos algunos diagramas, veamos hoja de ruta para implementar el método ASME y empezar a darle puntos de control. Que en el pan se pueden ver contra bien porque tenemos control de temperatura, control de tiempo, aunque parezca una pavada, control de levadura, control, más o menos se puede tener en cuenta la cantidad de azúcar o de almidón que tiene la harina, porque de acuerdo a la cantidad de azúcares, la cantidad de levadura, el resultado es determinado. Se ve mucho en la parte química también, creo que en uno de los primeros trabajos que les di, les puse el proceso de cemento y ahí también. Creo que hay una actividad dentro de este trabajo que tenía que ver con una columna anterior, no me acuerdo bien, donde les preguntaba cuál era la comparación entre un proceso que tenía que ver con el cemento y uno que tenía que ver con la elaboración de pan. Y el detalle es que es importante reconocer parámetros, que se los conoce como calidad, donde todo es medible, para que el resultado sea el que se está buscando, ¿no? Porque si uno pone a ojo, si uno en la cocina que trabaja normalmente, o en la vida cotidiana, pone a ojo, pone chorros, pone pizcas. En la parte industrial o en la parte técnica, eso debe estar medido, porque si no los panes nos van a salir todos distintos. La sal, en algunos casos nos van a quedar panes desabridos, en otros casos nos van a quedar panes muy salados. Con respecto a la levadura tiene una cantidad de azúcares para poder desdoblarse y formar la esponja que se busca. Si uno le pone menos levadura con respecto a la cantidad de azúcares, y no va a quedar la misma esponja. Y viceversa, ¿no? También puede ocurrir lo contrario en esos casos. El tema del tiempo, los tiempos de leudado, algunos procesos los conocen como maduración también. Los tiempos, la temperatura, tanto ambiente como la de cocción, el peso lo mismo de cada uno de los insumos.
¿Qué otra cosa? Bueno, en algunos casos yo no se los planteé, pero todo lo que tiene que ver con hornos, hay un control sobre la presión de gas. Se los digo esto porque pueden encontrarse con algunos procesos donde es importante la presión del gas. Varía totalmente con el tema del resultado. Entonces, si es directamente inyectado el gas o si viene de la red, va a responder el proceso de acuerdo a la cantidad que se me suministra. Bueno, y nada, los puntos de control los veríamos, sí, cuando nos encontremos otra vez, pueden ir observándolos en su trabajo, tengan en cuenta que algunos ya se los nombré, no en todas las etapas los vamos a distinguir. En la recepción, yo no voy a poner temperatura de cocción porque no estoy cocinando nada. Pero, por ejemplo, si consideramos la recepción de harina, tiene que estar en un lugar y en un depósito con determinadas condiciones. No vamos a meter la harina a la heladera, por ejemplo, ¿no? Porque es un alimento que no necesita refrigeración. Pero sí puede ser el caso de la levadura, que la levadura nos llega en cubitos o nos llega en panes. Es importante protegerla bajo refrigeración, en condiciones totalmente de envase sellado, lejos de la luz. Los aceites, si usan aceites o usan o algún tipo de grasa, también son susceptibles a la luz y al calor, por algo que se llama rancidez oxidativa. Bueno, esas cuestiones en la recepción se deben dar como parte del proceso, pero no son puntos críticos, son parte como parte de la actividad rutinaria. Ahora, durante el leudado, sí, lo que es el horario, la temperatura, porque eso tiene que ver con tiempos. O sea, la diferencia es que yo compro harina, la guardo en un depósito y no va a demandarme tiempo ni mano de obra hasta que no la use. En cambio, si yo hago pan o pan dulce, no sé si alguien hace pan dulce, pero por ejemplo yo hasta 3 días fermento el pan dulce, dejo que se leude, porque me parece que queda mucho mejor la esponja. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo hago la mezcla del pan dulce, lo meto al horno y me va a quedar como me va a quedar como un masacote, porque no dejé actuar la levadura y los azúcares o los almidones que están van a quedar exactamente como yo los puse en el primer paso. Entonces, dentro de la parte productiva es importante el control. Es el control del tiempo, el control de la temperatura. En algunos casos se puede medir la temperatura de las masas, porque si supónganse que están en un lugar que es muy frío, es probable que tengan que requerir a calefacción. Porque si el lugar es muy frío, también ocurre la fermentación, pero ocurre de una manera mucho más aletargada. Y eso sí nos repercute en tiempo, porque en vez de terminar de hacer pan dulce en 2 días, por ejemplo, podemos tardar 4, porque hay un parámetro que no se está cumpliendo. O confiamos en que como siempre se hizo así, lo pusimos así y no controlamos la temperatura, ni la externa ni la interna, no podemos ver. Por lo menos en panificación no se controla la transformación de los azúcares por levaduras, pero las bebidas fermentadas sí. Si alguno, por ejemplo, ha seguido la línea de la elaboración de vino, una de las cosas que hacen los enólogos durante el tiempo que se madura el vino en las barricas es tomar muestras e ir calculando los azúcares que se reducen, el pH, la densidad, la presencia de microorganismos, si hay levaduras de las que tienen que estar o hay otros. Eso tiene que ver con parámetros de calidad que se controlan a lo largo del proceso antes del resultado final, ¿no? Bueno, me parece que me fui por las ramas, pido disculpas. Me suele pasar. Bueno, ¿qué otra cuestión tienen? ¿Qué otra duda? Sí, también. También tiene que ver la maduración. La maduración es la acción y el efecto de fermentar en un determinado tiempo con una determinada temperatura.
En algunos casos se controla la humedad, por ejemplo, los salamines también pasan por un proceso de maduración, que es exactamente, no se le llama fermentación porque en realidad la fermentación es el proceso físico-químico de descomposición, en el que las levaduras se alimentan de los distintos azúcares y transforman el producto porque son sus desechos en alcohol y gas. Los quesos son madurados, los salamines y otros parecidos son madurados, el jamón crudo es madurado. En el caso de las aceitunas, que también pasan por proceso de fermentación, no recuerdo si se usa el concepto de remojo, puede ser que también se usa el término maduración, porque en ese proceso de maduración están todas estas transformaciones físico-químicas y biológicas que les dije, y que además son súper controlables porque no solamente los valores que yo les di recién de pH, densidad, sino que también actúan otros organismos que andan dando vueltas, que pueden estar presentes y perjudican el producto. Entonces también se controla eso. Para eso se usan a veces aditivos específicos. En el caso del vino van a ver que las etiquetas dicen que contiene sulfitos, y se utiliza hace mucho tiempo para poder controlar una levadura que es nociva para la elaboración del vino. O sea, que hay muchos microorganismos que crecen, pero hay unos que son perjudiciales. Entonces la única manera de controlarlos es con sulfitos. Y está rotulado porque el sulfito es un alérgeno que provoca inconvenientes respiratorios, tanto en gente asmática como los que no somos asmáticos. Y bueno, todo lo que produce alergias tiene que estar obligadamente rotulado para que lo sepamos. Así que el que toma vino y tiene problemas respiratorios y después anda con flemas, ya saben por qué puede ser. No sé si, bueno, hay vinos orgánicos que no tienen. Ok, está bueno saberlo eso. Sí, todo lo que tiene que ver con rótulos, van a ver todo lo que es consumo alimenticio. Al menos el consumo alimenticio, deberían haber más cosas que tengan rotulación. Porque estamos cada vez, en general la población se está haciendo cada vez más intolerante y alérgica a ciertos componentes. Quiero creer que tiene que ver con varias modificaciones. Uno es lo que tiene que ver con lo ambiental y otro tiene que ver con tanta manipulación artificial que hay, que el organismo de alguna manera termina rechazando, en mayor o en menor medida termina rechazando. El hecho de que esté etiquetado hace que todos estemos al tanto. La información sigue siendo un poco precaria, porque ustedes van a ver el caso del vino que dice, contiene sulfitos, pero la mayoría no le presta importancia porque no dice exactamente cuál es el inconveniente. Los alimentos tienen rotulado casi todo lo que tiene que ver con las alergias. El resto de los materiales deberían de tener, por ejemplo, el látex, que yo en una charla que estuve de alérgenos no había detectado, a pesar de que estoy en el área, de que una persona, por ejemplo, que es alérgica al componente del látex, puede tener alergia no solamente a los materiales del látex, sino a situaciones ajenas en las que no estaba directamente el material. El caso que se planteó, con el que se ejemplificó, fue de una mujer que había tenido una alergia en un restaurante y no entendían por qué había ido a comer a un lugar donde había manifestado la alergia al látex. Y haciendo la investigación, luego que tuvo sus descompensaciones y demás, se hizo una investigación y se detectó que en realidad lo que sucedía, y fíjense qué loco, ¿no? Porque ahora se usa mucho más que antes, la manipulación de los alimentos se hacía con guantes de látex. Como se empezó, o sea, en alimentos se tiene que usar guantes. Con el tema del COVID se empezó a usar más el guante de látex y raramente alguien termina teniendo una reacción alérgica porque el contacto del guante con el alimento que esta persona era alérgica le terminó generando un inconveniente. Así que eso es otra cosa también para que lo tengan en cuenta, porque supónganse que también algún día tienen personal que está manifestando algún tipo de reacción y no se dan cuenta qué es. Y hay distintos materiales, bueno, el látex es uno de los que más me acuerdo, después todo lo que tiene presencia de polen, que acá yo creo que les hablé de la miel,
que ojo con la miel, porque si bien tiene un montón de cosas efectivas, quienes podemos ser alérgicos al polen, también nos puede provocar irritación sin darnos cuenta, porque no tiene polen. Claramente la miel tiene restos de polen. Y después, bueno, el polvillo, los ácaros, no recuerdo qué otros, los metales, hay personas que presentan reacciones negativas frente a los metales en general. También puede pasar dentro de una línea de producción, que hay gente que hace alergia y no sabemos, y por ahí puede ser algún tipo de metal. En la mayoría de los procesos se usan maquinarias elaboradas a partir de metal, o sea, no hay nada que tenga plástico o madera. En el caso de los alimentos está prohibido el uso de madera, así que no van a encontrar a nadie no van a encontrar muchos procesos que tengan madera. Bueno, ¿qué otra cosa tienen con respecto al trabajo este? A ver. No, las preguntas entiendo que son como guías, ¿no? Todas las preguntas que hay ahí. 4, 5, 6. Sí, Son como guías para son armar el guías, informe. tienen que ir respondiéndolas, sí. Hay algunas cosas tienen bibliografía en la plataforma. Hablando de plataforma, no sé si Aguilar me está escuchando. Aguilar, y no me acuerdo quién más faltaba que no estaba matriculado. Bárbara Durán, que no la vi conectarse. Hola, ¿cómo estás? Ah, ok. Bien, no hay problema, no hay problema. Justo cuando pasé el listado me acordé que eras vos, era Bárbara, y no me acuerdo quién más me dijo. No me acuerdo el apellido. Pero bueno, si alguien no está, me avisa. La plataforma está habilitada para las actividades, tienen bibliografía. ¿Sí? Traten de usar la bibliografía. Cuando les pregunto sobre las decisiones, por ejemplo, tiene que ver con también en los procesos de organización, es importante el sistema de decisiones. No es, sí, yo tomo decisiones y hago lo que quiero, por ejemplo. Tiene que ser más amplio, pensarlo como el proceso en sí. Por eso también les di la oportunidad de que piensen si tienen que tener personal, si van a ser 2, si van a ser 3. ¿Quién se va a ocupar de determinadas actividades? En ese sentido tiene que ver las decisiones. Uno hace esto, el otro hace esto. Si uno está afectado, el otro tiene que estar preparado a tener una alternativa. Si seguimos con el proveedor que nos vendió la harina que no estaba bien, o buscamos otra opción. Si vamos a seguir dependiendo del agua, que nos manden agua o que no nos manden agua. Porque encima, bueno, ahora me estoy acordando que el agua, además, parece que está teniendo inconvenientes microbiológicos. Así que también es un tema, todo lo que tiene que ver con elaboración, con uso de agua, no importa si es alimento o no es alimento, ojo también porque es importante tomar muestras o tener filtros para el caso que se use el agua desde la red. Y calculo que en algunos procesos de tipo químico, por ejemplo, también repercute en la composición del agua. También. Ok. Bien. Bueno, quiero creer que está, digamos, definido el tema de la última actividad. La próxima vez que nos veamos pueden entregarlo o exponerlo, ¿no? Bien. ¿Sí? Pueden suceder Sí, dos profe. cosas. O que les pida que expongan su trabajo, o bien lo vamos a ir corrigiendo sobre el pizarrón. O sea, corto el pizarrón, ponemos consigna 1, consigna 2, y vamos haciendo como una de las clases donde van pasando, por grupos van respondiendo una consigna y después hacemos el debate entre todos. Siempre es más fácil que entre ustedes se observen y aprendan de ustedes a que yo les dé solamente mis lineamientos. Porque yo les puedo dar uno y capaz que alguien me dijo, no, porque yo pensé en hacer esto y me parece más efectivo. Bueno, genial. Así que esa va a ser la modalidad de corrección para ese trabajo. Quizás al final de la clase sí les pida para ponerle al menos que está entregado
que fue hecho, que fue realizado y que está entregado. Antes de que nos vayamos, pues ya se me pasó la hora, voy a pasar en limpio a quienes anoté. Ahora me aparecen 19, me parece. A ver si están todos. Mansilla, no sé si sigue estando. Yo los voy nombrando y si alguien me falta me avisan. Anote a Mansilla, Barrio Nuevo, Fungueiro, Castro, Velázquez, Aguilar, Contreras, Gudli, Buenelaf, Moncheveu, Ruggiero Ponti, Huicha, creo que anoté acá, Sena, Jiménez, Cayupel, Roldán, Chocobar, Mansilla y Cursi. No sé si me falta alguien. Yo, profe, Nieva Mariana. Ok, no te vi, Mariana, cuando ingresaste. No hay problema. Yo igual, Sa- profe. No. Noelia, Hernández Paulina, a ver, esperen un segundo, Hernández Paulina. ¿Y Noelia, cómo es tu apellido? Alfaro, profe. Ah, si a vos te vi lo último, no llegué a anotarte. Ok, Yo igual, profe, Durán, Astete Daniela. ahí está Durán, ahí apareció Astete, que no te había visto tampoco. ¿Quién más? Vivanco Antonella. Vivanco, también entró, ahí está. Sanz, Florencia. Sanz Florencia, ¿y quién más? Gabriela Cavalli. O conté mal o me falta, o hay gente que ya se borró y no me dan los números. Flores Bueno. decía ahí, Flores Flores Leonardo. Leonardo escribió también. Ah, bien, Flores Leonardo. Ok, sí, tampoco lo vi cuando ingresó. Bueno, hago un repaso, a ver si me falta alguien. Mansilla, Barrio Nuevo, Fungueiro, Castro, Velázquez, Aguilar, Contreras, Gudli, Buenelaf, Moncheveu, Ruggiero Ponti, Huicha, Sena, Jiménez, Cayupel, Roldán, Chocobar, Mansilla, Cursi, Nieva, Hernández, Alfaro, Durán, Astete, Vivanco, Sanz, Cavani y Flores. ¿Ahora sí? Creo que sí. ¿Sí? No me queda nadie fuera, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, listo. Los dejo para que sigan trabajando con las actividades. Bárbaro. Bueno, Nos profe. vemos el jueves. Si todo sale bien, nos vemos el jueves. ¿Listo? Buen fin de profe. Chao, profe, gracias. 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 Nos vemos. Cuídense. Chao.